Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy y antes que otra cosa quiero darle gracias a Dios por la vida de un gran amigo, de un hombre que nació en Valientes a los pies de Cristo, un hombre que entregó su vida a Cristo, un hombre que se rindió y que tuvo que haber una dificultad muy grave en su vida y que doy testimonio de su caso en muchos lugares porque es un testimonio de salvación y de entrega y de vida eterna y de cómo de entrega a vida eterna y de cómo Él se llevó junto con Él a esa salvación a su esposa y a su descendencia, incluso ahora a su nieto. Así que quiero darle las gracias porque hoy me dio una gran sorpresa mi amigo Óscar Alcaide junto con su esposa Michi. Los queremos mucho, ustedes son fundadores de esta iglesia Valientes a los pies de Cristo, fundadores y maestros ya de la palabra ahora en Veracruz. Los abrazamos, los felicitamos, los queremos mucho y son un gran ejemplo a seguir, Óscar y Michi. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a los hermanos. Hermano de fierro, hermano en santidad, que Dios los guarde, Michi, Óscar. Voy a presentar el día de hoy, hermanos y hermanas, la última entrega del sermón de esta serie, hermosa serie que lleva por título las señales de los días de Noé, y hoy voy a presentar la sexta y séptima señal de los días de Noé. Pero primero hagamos un resumen, hagamos una recapitulación y veamos cuáles son las señales que hemos estudiado hasta ahora de los días de Noé. La primera que estudiamos fue que en los días de Noé fueron días de filosofía secular. Eran días en que se moldeaba a la sociedad con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con nuevas teorías, con nuevas formas de conducirte. Muy parecido a lo que está sucediendo el día de hoy, con diversos sistemas de pensamiento. Yo recuerdo que esto del marxismo y del socialismo fue un sistema de pensamiento revolucionario, bueno, no tanto como los que estamos teniendo hoy día, que hoy ya el mundo le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Así sucedía en los días de Noé. La segunda marca o la segunda señal que tenemos y que estudiamos de los días de Noé es que eran días de un excesivo progreso científico. Sí, aunque creas que andaban en taparrabos y matando pájaros con piedras, de ninguna manera. A la luz de la palabra, en ese segundo sermón donde estudiamos la segunda y la tercera señal de los días de Noé, vimos claramente cómo se nos reveló en la palabra que ya trabajaban con hierro, con bronce, con artefactos de metal. Ya pescaban en gran magnitud. Había avances tecnológicos, había un progreso científico muy notable. Tercera señal de los días de Noé es que eran días de plagas sociales, como las plagas que tenemos hoy día, que se llaman la Unión de Tepito, la Contraunión, el Cartel Jalisco, el Cartel de los Leiva, el Cartel del otro, puros cárteles. Y luego hay subcárteles. ¿Y quién gobierna la plaza? Bueno, así se denominan las plagas sociales. Eso había en los tiempos de Noé. Eran tiempos marcados por la violencia desmedida y sobre todo la tolerancia. Sí, eso que hoy día se pide tanto en la sociedad. Sí, la tolerancia, pero al pecado. Y un alto grado de intolerancia, como por ejemplo a ustedes y a mí, locos del evangelio, locos, que le recomiendas a una señorita guardarse virgen hasta el matrimonio. Eso es una estupidez hoy en día, porque la señorita puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Eso sucedía en los días de Noé. Había
una llenura de plagas sociales. Cuarta señal que vimos la semana pasada es que eran días de una intensa, escúchalo bien, de una progresiva perversión sexual. ¿Y cómo estamos hoy? Inundado el mundo, las redes sociales. Toca a tu puerta la pornografía. Así sucedía en los días de Noé. Y la quinta señal es que eran días de prosperidad egoísta. Todos querían jalar para su molino. Todos tenían esa llenura de tener cosas y de tener prosperidad, de decir, es que ¿cómo ¿cómo crees que Dios va a venir a acabar con el mundo con un diluvio? Está loco ese Noé. Es un tarugo que está haciendo un barcote. Incluso aquí ni llueve. Hermano, analiza la escritura. En esos tiempos no llovía, no llovía. ¿Cómo había humedad? De hecho, era un clima sabroso, templadito. Mira, salía vapor de la tierra, así como allá mi hermano en Veracruz. Rico, sabroso. Como nos gusta a algunos, ¿verdad? No llovía y el menso está haciendo un arca que porque Dios va a acabar con el mundo. ¿Sí que no ves cómo nos va? ¿Que no ves cuánta prosperidad tenemos? ¿Cuánto alimento tenemos? ¿Cuántas mujeres ahora tenemos? Y es más, se me antoja un chamaquito, me echo el chamaquito. ¿No pasó eso en los tiempos de Lot? Cuando la gente, los pobladores, los varones, se juntaron en grupo para ir a abusar sexualmente de los ángeles, que estaban guapos y que eran de buen ver. Y que mejor Lot les dijo, no, por favor, no a estos varones, les entrego a mis hijas y a mi esposa. Días de prosperidad egoísta y de perversión sexual. Ahora, santos y santas, permítanme darles la sexta marca de los días de Noé. En los días de Noé, hermana, fueron días, escuche bien esto, porque tal vez te pueda confundir, pero así fue. Fueron días de solemne predicación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ojo, igual a sana doctrina. Sí, en los días de Noé se predicó mucha sana doctrina, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y quién era el principal de esos predicadores? Noé. ¿Por qué? Porque sabemos que era sana doctrina, porque estaba predicando la verdad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya lo tenemos aquí. Ya sabemos la historia. ¿Era sano lo que él decía? ¿Era verdad lo que él decía? ¿Era Dios el que verdaderamente le había mandado construir el arca? Usted conteste, ¿sí o no? ¿Y qué me dices de todos esos farsantes que hay allá afuera predicando un pseudoevangelio diluido por el emocionalismo, la milagrería, la falsedad y la esperanza basada en un sentimiento? Dios, hermanos, ponga mucha atención con esto que le voy a decir. ¿Tienes una prueba? ¿Tienes un problema en tu vida? Es más, ¿tienes una deformidad en tu cuerpo? ¿Tienes un problema, no sé, tienes una parálisis cerebral? ¿Tienes una sordera? ¿Tienes algún problema? Dios lo tenía previsto, ¿sabes? Dios, incluso si fuera por un pecado que tú cometiste, porque hay gente que se queda sorda por pecar. Sí, jóvenes hoy día se están quedando sordos por tantos decibeles que escuchan en sus audífonos y que están ausentes de la vida en familia y están perdiendo cada día más su nivel auditivo.
Y hoy día, jóvenes que empezaron hace 10 años han quedado sordos completamente por escuchar música en su juventud a un volumen alto. Los sicarios, todos esos que se dedican al crimen organizado, no es agarrar y pistolas y tirar como ellos tiran. Hermano, si usted nunca ha tirado un arma, usted no sabe cómo es el ruido de la explosión de una pistola o de un fusil. Te deja sordo. Bueno, van perdiendo la audición. ¿Por qué? Por pecar. Bueno, ¿qué sucede? Que Dios, si tú tienes un juicio en tu vida por algo que hayas hecho, yo estoy seguro que Dios te lo previno. Porque Dios siempre, antes de un juicio, te va a enviar una advertencia. Por eso, hermana, no necesitas tú llegar con tu hijo y con tu hija y decirle, ya ves, te lo dije. No, tú lo que debiste haberle dicho es, mira, la palabra de Dios nos dice que no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. Porque se te va a despertar algo dentro de ti que no se tiene que despertar hasta que estés en el matrimonio. Y vas a sufrir. Ya. Pero si esa muchachita no hace caso y lo hace, tú no le vas a decir, te lo dije. No, tú le vas a decir, son las consecuencias de tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios jamás te va a mandar un juicio, jamás te va a dar un castigo sin antes haberte dado una prevención. Como dice el Salmo 1, que comenzamos hoy en la mañana, que vas a ser bienaventurado cuando no andes en consejo de malos. Pero ¿qué va a pasar cuando andas en consejo de malos? Vas a tener consecuencias. Así que vamos por favor al libro del Génesis, que hemos estado repasando en él, en el capítulo 6, versículo 13. Y dice la palabra de Dios, Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé. Dijo pues Dios a Noé. Evidentemente está hablando Dios a Noé, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Noé? ¿Ya viste? He decidido, yo quiero hacerlo. ¿Me presta su marcador, hermana Eva, por favor? Porque ahora no traje el mío. He decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia. Y yo creo que cuando Dios dice que la tierra está llena, o sea, hay que creerle a Dios. Era una totalidad de violencia. ¿No será lo que pasa hoy día también? Pero ¿sabes qué, cristiano, cristiana? Que 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Sigue adelante, sigue y esfuérzate, porque a ti ya se te dio el boleto al arca. Porque tú sí vas a entrar al arca. Porque tú hoy eres de esas locas, de esos locos que predica que Cristo viene. ¿Sabes? Esto se va a cerrar algún día y Cristo va a venir. Y se van a quedar como los que ahorita vamos a ver que se quedaron. Y dice Génesis 6:13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos mismos. Ellos mismos fueron los que crearon la violencia al ser permisivos con sus hijos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, este es un fuerte discurso de Dios. Y por cierto, no sé si lo sintieron ahorita que estábamos cantando alabanza, hubo un microcismo. Yo lo percibí aquí con mi esposa. ¿No lo sintieron? Hubo un microcismo aquí. Cuidado con eso que está sucediendo, porque no es casualidad. ¿Cómo nos agarra un temblor? ¿Cómo te agarra un microcismo? Haciendo cualquier cosa, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién hace que la tierra se mueva si no es el mismísimo poder del Dios eterno de Israel? Aquí, todo esto, así se pudo haber venido abajo. ¿Tu lámpara está llena? ¿O amas mucho las cosas del mundo como para no irte hoy con el Señor?
Tenemos a Dios aquí, hermanos, en el capítulo 6, versículo 13. Fíjese, amada hermana, tenemos aquí a este Dios advirtiéndole a la gente. Y Noé, ¿qué hizo? Después lo pregonó, después lo predicó. Les está dando, hermanos, hoy aquí tú estás recibiendo un mensaje preventivo. No educan eso ahora a los niños a que usen condón. ¿Para qué? Para prevenir, ¿qué? Un embarazo. A ver, espérame. ¿Que no hay una prevención antes de usar ese preservativo? No, porque ellos pueden decidir y pueden hacer lo que quieran. Están violando los principios generales de santidad de Dios. Entonces Dios viene aquí a prevenir con esa advertencia antes de que Dios mande el juicio. Algo que no va a ser un preservativo en la vida de una señorita o de un joven, porque el daño va a estar hecho. Eso es lo que tenemos que entender, y de no ser permisivos con nuestros hijos. Dios siempre te va a enviar una advertencia. Y Noé no solo construyó el arca, sino que predicó. Vamos, por favor, y le voy a leer segunda de Pedro, le voy a leer en la segunda de Pedro, capítulo 2, y después voy a leer Reina Valera. Y usted que me hace caso y raya su Biblia, menos mi esposa porque no le gusta. ¿Esa sí la rayas, mi amor? Esa sí, ok, muy bien. Entonces, háganle como la hermanita esposa. Fíjate bien, segunda de Pedro 2:5, y dice: si yo no perdono al mundo antiguo, y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué? Subraya esa palabra de pregonero, y si te alcanza el espacio ahí en tu Biblia, le vas a poner predicador de justicia. Yo soy un pregonero. Tú cuando predicas el Evangelio, tú cuando das un estudio del Evangelio, te estás convirtiendo en un ¿qué? Eres un pregonero de la palabra de Dios. Entonces Noé era un pregonero de justicia. Junto con otras 7 personas se salvó, trayendo el diluvio Dios sobre el mundo de los impíos. Y dice la Biblia de las Américas: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador. Aquí lo tienes, traducción Biblia de las Américas. Guardó Dios a Noé. Hermano, ¿qué quiere decir con esto? Que tú puedes tener una esperanza. ¿Cuándo? Cuando empiezas a predicar la palabra de Dios. Ojo, no a ejercer el ministerio pastoral, eso es otra cosa. No, si tú ya estás predicando la palabra de Dios, si tú ya le estás compartiendo a alguien de la palabra de Dios, felicidades, porque te estás convirtiendo en un pregonero. ¿De qué? De justicia divina. Tienes galardón, tienes premio delante de Dios. Amén. Eso es una promesa muy grande. Y bueno, pues aquí solamente 7 más Noé, 8 personas entraron el arca cuando trajo el diluvio sobre el mundo. ¿El mundo de quién? El mundo de los perversos, el mundo de los adúlteros, el mundo de los homosexuales, el mundo de los perdidos. Noé, entonces, ¿qué era, hermanos? Era un predicador, sí, a la luz de la palabra para nosotros, pero a la luz de la gente que vivía en ese tiempo, ¿qué era? Un loco, como tú y como yo, delante de ese mundo que se está acabando. Predicó con la ira de Dios en primer plano. Delante de él estaba la ira de Dios y al mismo tiempo repicando los martillazos al fondo, construyendo el arca, predicando la palabra de Dios, el juicio venidero de Dios, y con la otra mano preparando el barco de la salvación. Hoy ese barco ya zarpó y se llama Cristo.
y tú ya tienes boleto para Él. A pesar de la predicación de Noé, a pesar de lo que hacemos, a pesar de que salimos a predicar al banquito, a pesar de que tenemos sillas de más para que la gente se congregue, a pesar de que Noé era un predicador de justicia, las personas no creyeron, no se arrepintieron y las personas fueron dejadas y abandonadas a su pecado. ¿Por qué? Porque se casaban, se daban en matrimonio, eran sumamente adúlteros. Y recuerde usted que esas palabras que dijo Jesús no era un matrimonio normal entre hombre y mujer, eran matrimonios entre hombre y hombre. Curiosamente, lo que hoy la ley civil ya acepta como un contrato conyugal. Por supuesto que entre mujeres y mujeres. Ya se está legislando en algunos países en Europa que te cases con un delfín, que te cases con un caballo. A pesar de todo esto, las personas no se arrepintieron y por falta de arrepentimiento fueron dejadas. Eran sumamente depravados sexualmente, comían y bebían y todo lo hacían en exceso porque estaban orgullosos de su tecnología, de su arte, de su cultura, de su entretenimiento, de todas las plataformas de streaming, de tanta ociosidad que hay ahora en el mundo. Esos hombres y mujeres eran descendientes directos de aquellos que habían comido del fruto del árbol del conocimiento, el fruto prohibido, y ahora se veían ricos y enriquecidos en bienes y no tenían necesidad de nada, mucho menos de un Salvador que es predicado por un loco que está construyendo un barco en la mitad del desierto. Ustedes imagínense, hermanos, imagínense, piensen ustedes en los reporteros de espectáculos, en los reporteros de política, en los reporteros amarillistas de nuestros días. ¿Qué hubieran hecho en ese tiempo para ver e ir a entrevistar a Noé? ¿Tú te imaginas a Noé siendo entrevistado por estos periodistas de hoy día? El gusto, el amarillismo de entrevistar a un loco, a un demente que está asegurando que Dios le había dicho que iba a venir a destruir el mundo por un exceso de pecado. ¿Tú te imaginas los memes, las caricaturas políticas, los discursos de burla de López Dóriga, de todos esos hombres, de Ciro Gómez Leiva, de todas esas personas? Es un loco. Y dice que porque están abortando que Dios se enojó. ¿Cómo creen? ¿Te imaginas tú a la iglesia oficial que ya está teniendo sus encuentros ecuménicos con sectas en el Vaticano para que se unan todos en una hermandad? Hermanos, nuestra generación también ha sido muy atrevida. Hemos, tú y yo, en este mundo hoy, ¿sabes qué, hija? Somos atrevidos, somos irreverentes, somos intolerantes en contra del sistema que hoy nos quiere callar, pero no han podido y no lo van a poder, porque nosotros no estamos fortalecidos por una fuerza humana, estamos fortalecidos por el Espíritu de Dios. Es notorio que ha habido tanta predicación fiel hoy día, y en los últimos días van a ser días que van a estar marcados por una predicación solemne como esta, de la sana doctrina. Noé fue un predicador, hermanos, hermanas. Fue un predicador de justicia como tú debes ser, como este púlpito debe emanar predicación justa, fresca, viva, eficaz, de transformación, no de mentira y de agradarle al oído. Y hoy, hermanos, hoy Dios me envió aquí a valientes a los pies de Cristo, a las naciones, para advertirles que los días de Noé ya están sobre nosotros. La séptima señal de los días de Noé
Se las presento. Es que fueron días de pánico repentino. Sí, como el que entras cuando empieza la señal del sismo. Guau, 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 guau. ¿Cómo empieza tu corazón? Tuc, 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 tuc. El estómago, ¿cómo sientes? Ahorita que fue el microsismo, inmediatamente estaba yo al lado de mi esposa. Nos volteamos a ver. Sí, eso fue. ¿No recuerdas uno que acaba de ser a las 6 de la mañana? Igual, rájatelas cómo se movió. Y que nada más te quedas así. Pánico repentino. ¿De qué? De que no continúe. Esa debe ser tu oración en ese momento. Es Dios el que está moviendo la tierra. Y tu oración cuando te avisan que viene un huracán, que viene un tsunami, que viene un norte del Golfo, del Pacífico, tu oración debe ser: Señor, no sea hoy, no sea hoy el día que derrames tu ira sobre este mundo. Ten piedad, y no por mí, por los que todavía no te conocen, por mis hijos, por mis nietos y por mis descendientes. Que no sea hoy, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te esperas a ver cuánto dura el terremoto. Y te esperas a ver si no tira tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se dan cuenta qué poco puede valer algo delante de Dios, material? ¿Cómo acabó Acapulco en menos de 6 horas que llegó ese huracán devastador, como no había habido registro en la historia? ¿Y dónde llegó? Acapulco, uno de los puertos más pecaminosos de América entera. De mayor consumo de pornografía infantil y de prostitución infantil. Con niñas de los 15 a los 17, 14, 13 años ya están prostituyendo a las niñas. Incluso ellas tienen consentimiento. Claro, porque están ganando dinero fácil. Y tú le dices a una jovencita de 13, 14 años: ve, vas con este viejo cochino que te haga lo que quiera y mira, te vas a ganar un iPhone 15. Vamos pues. Ya no hay valores, hermanos. Entonces tenemos que, en los días de Noé, la séptima señal que vamos a estudiar es que fueron días de pánico repentino. Justo cuando todo parecía ir bien, ¿qué dijo Jesús? Y lo leímos. Jesús dijo, comer, beber y dar en matrimonio. Es decir, que vivían la vida loca, el exceso total, exceso de droga, exceso de comida, exceso de ociosidad, exceso de homosexualismo, de adulterio consentido de consentimiento. Pero Génesis 6, versículo 17 dice: he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne sobre la tierra. Hermanos, póngase a pensar usted en el día del diluvio. Yo no sé cómo pudo haber empezado ese día. No sé, tal vez fue un día brillante, como hoy. Pero acuérdate que tú salías a la calle y lo que veías en el cielo era agua. Así era el mundo. Tal vez era un día en que se empezaron a acumular nubes en medio del agua o abajo del agua. No lo sabemos, no estuvimos, nadie estuvo ahí que pueda darnos un relato histórico por haber estado ahí. Yo no sé qué pasó, nadie lo puede saber, pero lo que sí sabemos es que llegó de repente. Y Dios, que es tan misericordioso, nos ha dado señales de que eso puede suceder. Acaba de suceder en Acapulco. Lo que pensaban que era una tormenta tropical, mira, ¿cómo? De repente cambió a ser uno de los huracanes más devastadores de la historia de México. Así llegó el diluvio. Llegó de forma de repente, llegó de forma catastrófica, como llegó el gran tsunami en Tailandia, como llegó ese terremoto que vino a sacudir nuestra nación hace apenas algunos años, en el 17 y en el 85. Ese gemir del viento tal vez se levantó. Sí, ¿sabe cómo, hermano? Usted que ha estado tal vez en el mar y que ha escuchado el poder del mar, hay veces que zumba el viento de una manera como un gemido y se torna esto en un canto fúnebre.
en espera de la destrucción y que lo que quieres es que ya acabe. Así debió haber empezado el día del diluvio. Empezaron los terremotos, empezaron los microsismos y de repente terremotos poderosos para permitir salir el agua de los abismos y que se empezara a inundar la tierra, que se rompieran después con truenos y relámpagos las fuentes del cielo y empezara a caer toda esa agua junto con la lluvia y los gritos, por supuesto. Imagínese usted que no cesaban, lo hemos visto, esos gritos de desesperanza, cuando la gente ve que se va cayendo su casa y adentro estaban sus hijos o adentro estaba su familia, esos gritos de desesperanza cuando ves un carro que ha chocado y que se está hundiendo y que alguien está muriendo en ese auto. Así seguramente fueron los gritos que no paraban. Y entonces Dios ya le había dicho a Noé: Noé, corre, ven con tu familia, entren al arca. Y Dios llevó a Noé al arca y Dios mismo cerró la puerta y Dios guardó a Noé y Dios guardó a su familia y Dios los guardó del agua, los guardó de la turbulencia, y de repente la tierra se balanceaba y los cielos se abren y las fangosas puertas del cielo comienzan a derramar grandes cantidades de agua que inundarían la tierra por completo. El agua brotaba de la tierra que antes era fértil, ahogando a los animales y acabando con la vida. Esa tierra que algún día fue próspera, hoy el agua la cubría y la desesperanza era total. Y aquellos, no olvidemos de los que estaban viendo el evento. ¿Saben quiénes eran, hermanos? Eran aquellos que en algún momento se habían reído de Noé. Eran aquellos que se habían estado burlando de Noé y ahora empezaban a preguntarse: ¿qué es esto que está pasando? Hermanos, hay indicios, como les comentaba, que en esa época no había llovido, porque la tierra era humedecida por un vapor que salía de ella, y de repente un manto oscuro, pesado, de neblina y de vapor llegó a la tierra. Quienes en los valles ya estaban corriendo hacia los lugares altos, buscaban lugares más altos, y los que ya estaban en lugares más altos querían llegar a los lugares más altos, y ya no había. Tan es así que el agua llegó a más de 7 metros por encima de los lugares ya suficientemente altos. Esto es para que imagines el monte Everest con su gran altura. Bueno, todavía 7 metros más alto llegaba el agua. No había forma de que te pudieras salvar. Y después de un tiempo, cuando el agua había alcanzado proporciones peligrosas, vienen y comienzan esos hombres y mujeres que todavía quedaban a golpear la puerta y vienen a comenzar a decir: Noé, déjanos entrar. Pero hermano, hermana, ya era demasiado tarde. Dios ya había cerrado la puerta y Dios mandaba más y más agua, y Dios dejó fuera a esta gente que se reía, que se mofaba, que se burlaba de Noé. Y entonces fue cuando Dios entregó a su pueblo. ¿Te imaginas tú, hermano? Vamos a pensar en ese día, pero horas antes del suceso. Llega un niño, llega con Noé y le empieza a preguntar. Pero después de hablar con Noé, va con su padre y llega con su papá y le dice: papá, ¿puedo hablar contigo? Había hablado ya con Noé. Sí, claro, hijo, ¿de qué se te ofrece? Papá, ¿conoces a ese loco Noé? ¿Conoces a ese hombre del que todo mundo se ríe y del que hacemos bromas, y el que está construyendo un barco grande aquí en la mitad del desierto? Sí, claro, hijo, claro que lo conozco. El viejo Noé, el loco Noé, sí lo conozco. De hecho, parece ser que viene a ser algo como que tu tío lejano. Bueno, papá, yo en la mañana estuve con él. Y Noé dejó de trabajar en ese barco y habló conmigo un rato y me dijo: pequeño, Dios va a destruir el mundo con algo llamado diluvio. Papá, ¿qué es un diluvio? Bueno, hijo,
No estoy seguro exactamente, pero suena como que es una inundación. Pero hijo, no te preocupes por eso. Bueno, papá, es que Noé dice que todos los que no estén en el arca se van a ahogar. Y papá, Noé parece muy sincero, sabe de lo que está hablando. Papá, francamente, yo creo que deberíamos ir y preguntarle al Señor Noé si hay un espacio para nosotros y la familia y que podamos entrar a ese barco. Mira, hijo, escucha. Y de repente el hombre empezó a tener una cierta risa entre burlona y entre afirmación, y le decía: hijo, mira, disculpa que me ría, pero espera un momento, y la razón por la que me río es que cuando yo era pequeño como tú, también salí, y el viejo Noé, que ya era viejo, estaba construyendo su barco en ese entonces, y no lo vas a creer, hijo, y no me estoy burlando de ti, pero también me acerqué a él y me dijo lo mismo que te dijo hoy a ti. ¿Y sabes qué, hijo? Me sentí igual que como tú te sientes hoy. ¿Y sabes qué hice? Lo mismo que tú estás haciendo hoy. Fui a mi casa y se lo dije a mi papá, a tu abuelo. Y le dije a mi papá exactamente lo que tú me dijiste. Y ahora, hijo, aquí está la parte curiosa. La parte, digamos, chistosa. Tu abuelo me dijo: ese viejo idiota, fanático, religioso, engañado, engañador, que él le había contado la misma historia cuando tu abuelo era niño. Y quiero decir, tu abuelo también estuvo asustado por un tiempo por ese viejo loco Noé. Hijo, no te preocupes. Noé es un loco fanático religioso. No le prestes atención, ignóralo, porque está loco, hijo. Amados santos y santas, ¿verdad que suena familiar a lo que la gente dice de nosotros? ¿No se refieren así a algunos familiares tuyos sobre tu fe a Cristo y lo que has dejado en el mundo para seguir al Salvador? Yo hoy les estoy predicando la palabra de Dios y yo les digo que hay un arca de seguridad. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y si vienes a Él, si tú vienes hoy a Él, si decides cambiar tu vida por Cristo, Él te va a transformar. Él te va a dar un gozo maravilloso, te va a dar un gozo único, te va a llenar de su gracia, del Espíritu Santo. Y tal vez digas: oye, hermano pastor, ¿pero qué entonces voy a tener que dejar todo? Y tú que ya lo viviste, y tú que ya lo dejaste, ¿no eres más feliz ahora? ¿Y no tienes más en el reino de Dios que en el reino de las tinieblas? Tienes que comprobarlo por ti mismo. Quieres entrar a esa arca porque Noé pudo haber pensado eso y decir: voy a perderlo todo. Y sí, efectivamente, cuando él terminó de clavar el último clavo, ¿sabes? No tenía nada más que a sus 7 familiares, el poco alimento que había y los animales que había en el arca. Y después todo se destruyó. Pero ¿qué pasó después de que pasó el diluvio? ¿Qué pasó cuando las aguas bajaron? ¿Cómo salió Noé? ¿Cómo entró Noé? Noé entró en pobreza, Noé entró en carencia. ¿Y cómo salió Noé? Hermanos, salió en abundancia, porque toda la tierra ahora era de Noé. Eso te espera a ti en el reino de los cielos. Te espera toda la gloria en Cristo Jesús. Toma tu boleto, enséñaselo a los demás. Te van a llamar loca, te van a llamar desquiciada, te van a llamar fanática, pero yo les digo, hermanos, hermanas, amigos, que vale la pena seguir, que vale la pena servir, que vale la pena morir por Cristo. Y si no eres salvo, necesitas ser salvo. Hermano, hermana, que nos estás escuchando y que estás aquí presente escuchando este sermón, necesitas saber si eres verdaderamente salvo, no solamente miembro de una iglesia, No, hay una gran diferencia. Necesitas nacer de nuevo y Jesús es el arca de seguridad.
¿Y cómo sabes que vas a estar en esa arca? Porque has puesto tu fe en Él y sientes ese poder que te ha de salvar, porque no amas las cosas del mundo, amas su justicia y su reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús podría venir esta tarde. Jesús pudo venir hace unos 50 minutos que sentimos un microsismo en esta iglesia. Hoy precisamente pudo haber venido, como si fuera en los días de Noé. Así será. Agarrará al mundo comiendo en exceso, teniendo sexo en exceso. Agarrará al mundo en un total desenfreno. Viendo cómo se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y entonces habrá llegado el día final, hermanos. Pero el día final, para los que rechazaron la luz, no para ti. Para ti va a ser apenas el inicio de la nueva vida, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, porque justo es el Señor nuestro Dios. En todas sus obras que Él ha hecho, se aprecia su justicia y su bondad en la naturaleza. Y en el amor, como vemos, ese amor puro de un bebé, de una criatura de brazos. Lo hizo por medio de la sangre del Cordero, en que somos justificados, lavados de la inmundicia y del pecado del cual participábamos cuando éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios, hijos de la verdad. Porque tuya es la misericordia, Señor, porque tuyo es poder. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Y tuyo es perdonar, aunque contra ti nos hayamos rebelado en el pasado y algunas veces dudemos. Tú siempre estarás con nosotros, siempre y cuando reconozcamos tu señorío por medio de la cruz del Calvario, y que nos has guardado. Y que nos dejes entrar en esa arca que es Cristo, y de esa manera podamos estar seguros, siendo moradores hasta la eternidad delante de ti. Solo tú eres bueno y suficiente, Señor. No me quites el boleto. Y sé que no me lo quitarás, porque yo soy fiel a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por estas 7 señales que nos expusiste a la luz de tu palabra. Y te pido, Señor, que mis hermanos repasen en ellas, y que si tal vez están apartándose de tu camino, regresen al mismo. Oremos, hermanos. Señor, tuya es la justicia. Digno eres tú, Señor, de ser temido, porque tú guardas tu pacto de tu misericordia con aquellos que te aman y que guardan tus mandamientos, Señor. Es claro y evidente que hemos pecado, que hemos cometido iniquidad, que hemos hecho impíamente, que hemos sido rebeldes, que nos hemos unos apartado de ti, de tus mandamientos por algún tiempo. Ayúdame a regresar a tu camino, Señor, a refrendar ese boleto del arca, y que pueda yo regresar a la obediencia de tu ordenanza, Padre eterno. Perdóname en tu justicia, Señor. Dios misericordioso, escucha la oración que venimos a presentar delante de ti, porque me queda claro que estamos viviendo como en los días de Noé. Sé tú fortaleciéndonos, Señor. Sé tú lavando nuestras vestiduras. Mira nuestra desolación apartados de ti, y ten misericordia de nosotros, y permite que cada día más personas se rindan a tus pies. Señor, por amor a ti mismo, no tardes ya. Por misericordia a tu nombre, sálvanos de la ira venidera, porque en tu nombre oramos y descansamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para alabar y adorar el santo nombre de nuestro Señor.